buenas, se acerca ya el final del día, un día, por cierto, bastante intensito, con noticias y también con movimientos importantes en las bolsas, porque es verdad que en el principio de la jornada hemos tenido un tono bastante positivo, un tono bastante verde en las bolsas europeas, pero eso sí, ha abierto Wall Street, algo ha ocurrido, que han empezado a caer los bonos, el bono americano a 10 años incluso ha alcanzado su nivel máximo desde el año 2007, superando el 4,6%. Y por lo tanto, después que ha ocurrido que las bolsas, algunas de las americanas, algunos de los principales índices, no el Nasdaq, han empezado a caer, tampoco con mucha fuerza, pero en torno a un 0,6% para el Dow Jones, y también eso ha arrastrado al resto de índices europeos, que han cerrado en negativo, a pesar de que la jornada de hoy parecía que volvíamos a ver bueno, pues un poquito de optimismo en los índices de renta variable europea. Finalmente, al cierre, no ha sido así. Es verdad que seguimos teniendo datos que nos llegan desde China que nos hacen preocuparnos sobre cómo puede estar la economía de la segunda potencia del mundo. Nos llegan datos también positivos en Europa, pero eso parece que no ha importado demasiado a las bolsas. El dato del día, por comenzar por aquí, estas noticias del día, el IPP alemán. Una inflación en términos mayoristas en Alemania, que ya saben que suele ser un indicador adelantado de lo que va a acabar pasando en el IPC, se ha desplomado, lo ha hecho más de lo esperado. Se esperaba que cayera un 5,1% en términos anuales en julio, frente al 0,1% de repunte de los precios del mes anterior. Finalmente el retroceso ha sido del 6%, una caída mejor, o bueno, mayor en este caso, de lo que se esperaba. Claro, en términos mensuales esto también ha ocurrido. Caída en los precios mensuales del 1,1%. ¿Esto qué significa? Deflación. ¿Y esto qué significa también para el IPC, la inflación al consumo? Pues que efectivamente, si la teoría se cumple, esta caída en los precios mayoristas acabará también trasladándose a los precios al consumo, es decir, para los consumidores. Y ya saben que Alemania todavía es uno de los países de entre las principales potencias de la Unión Europea que todavía sufre una mayor inflación para el consumidor. Dato de inflación en Alemania positivo, por lo tanto, pero que no ha durado demasiado esa reacción optimista en los mercados financieros, porque, como les digo, justo ha abierto Wall Street, ha abierto en positivo, con los principales índices subiendo, tampoco demasiado, pero algo ha ocurrido y se ha dado la vuelta. Ahora sí, vamos con algunas de las noticias, alejándonos de los mercados. Enseguida volveremos también a centrarnos un poquito en lo que ha ocurrido en los mercados de renta variable europeos. También miraremos brevemente lo que está ocurriendo en Wall Street. Pero nos fijamos en España, en términos nacionales, política nacional, día importante hoy en nuestro país. ¿Por qué? Pues básicamente porque hoy el rey Felipe VI ha terminado su primera ronda de consultas, su primera jornada de ronda de consultas, además la primera vez que lo hace con dos candidatos. En este caso, Alberto Núñez Feijóo, presidente, líder del Partido Popular, y por otra parte, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista. Ambos se consideran ganadores a su manera de las elecciones, ambos podrían formar gobierno. Bueno, veremos cómo ha quedado esa ronda de consultas, primera ronda, en este caso pues liderada por el rey Felipe VI. Hay de todo. Algunos titulares, por ejemplo, que Coalición Canaria ha anunciado su apoyo a una investidura de Feijóo del Partido Popular, pero no descarta a su vez apoyar a Pedro Sánchez si asume sus reivindicaciones. Luego tenemos a UPN, que aboga por una repetición electoral antes que por un gobierno del PSOE con Bildu. Dicen, también dicen que quieren evitar un gobierno con un prófugo. Entendemos que se refieren a Puigdemont, a Junts per Catalunya. Pero vamos con Pedro Sánchez, con el PSOE, porque hoy el gobierno, que por cierto hasta el pasado fin de semana había deslizado su crítica a que Alberto Núñez Feijóo intentase una investidura aún sabiendo que iba a fracasar, parece que este lunes ha cambiado un poquito el tono. Fuentes socialistas sostienen que no se va a oponer a esa fórmula si el rey decide proponer al líder del Partido Popular como candidato a la investidura, y que asumirán, por tanto, que Feijóo lo intente en primer lugar mientras Pedro Sánchez sigue negociando sus apoyos. Por lo tanto, ¿qué hace el presidente del gobierno en funciones de momento? Dejar paso a la investidura de Feijóo, que dice que consideran que puede ser una investidura fallida si el rey se la encarga. Por cierto, hoy también declaraciones desde Vox. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha instado al Partido Popular a dar explicaciones sobre las votaciones para la mesa del Congreso y sugiere un cordón sanitario de los populares antes de que el líder del partido, Santiago Abascal, acuda a la ronda con el rey Felipe VI para confirmar si finalmente va a apoyar la investidura del candidato popular de Alberto Núñez Feijóo. Esto decía el secretario general de Vox, Ignacio Garriga.
Una actitud incomprensible, una deriva que ha adoptado el Partido Popular que exige explicaciones urgentes y de manera pública. Unas explicaciones, unas preguntas que nos llevan a plantear al Partido Popular, en primer lugar, que aclare de si es verdad que excluyeron a Vox de la mesa del Congreso de los Diputados porque tenían un compromiso con el Partido Nacionalista Vasco. Queremos que el Partido Popular nos explique si ha optado por seguir esa senda que exploró la izquierda hace tiempo de aislar y de negar la representatividad a 3 millones de españoles y, sobre todo, y más importante, es saber cuál es la estrategia del señor Feijóo y del Partido Popular. Si van a optar por seguir el camino, por ejemplo, de Valencia, donde hemos obtenido acuerdos razonables y sensatos que revierten el bienestar de nuestros compatriotas, o, sin embargo, han decidido continuar por el camino de Murcia, por un camino de bloqueo, por un camino que, de seguir así, nos aboca a una repetición electoral. Pero no podemos concluir de la comparecencia de hoy de que Vox retira el apoyo al señor Feijóo ni de que Vox ratifique el apoyo al señor Feijóo, sino simple y llanamente exigimos explicaciones de manera pública a los españoles, a los votantes de Vox, incluso a muchos votantes del Partido Popular que están confusos en un momento de incertidumbre, insisto, tras ver la deriva que ha optado por tomar el señor Feijóo y el Partido Popular. Bueno, pues como ven, de momento seguimos sin tener una posición clara, sin saber muy bien por dónde pueden ir los tiros finalmente, si tendremos un gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo o un gobierno liderado por Pedro Sánchez. De momento todo está abierto, incluso Coalición Canaria básicamente dice que podría gobernar con el PP o con el PSOE, si asumen sus reivindicaciones. Pasamos de la política nacional a la geopolítica. Esta semana es crucial, venimos hablando de ella desde hace ya meses. Semana importante por la cumbre de los BRICS que se va a celebrar en Sudáfrica y que comienza el día de mañana, 22 de agosto. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque es aquí donde se va a responder a todas esas peticiones de ampliación, de introducción de membresía que han realizado muchos países. Concretamente, si los contamos, 40 países han llegado a pedir entrar a formar parte de los BRICS, ese grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de momento, pero podría ser un grupo mucho más grande. Ya lo saben, porque hay 40 países que quieren entrar. India, uno de ellos, hoy ha hablado, su secretario de Exteriores concretamente, ha dicho que tiene una intención positiva, una mente muy abierta respecto a la ampliación de esos países, de los BRICS. Dice que no quieren prejuzgar el resultado de las discusiones sobre esa expansión. Hay quienes dicen que Argentina finalmente pues no estaría por la labor de entrar. También se habla de Irán, muchísimos países, 40 insistimos, que quieren entrar a formar parte de este grupo de países, un grupo que al final, bueno, ya lo saben, forma una especie de polo opuesto a lo que supondría Occidente, Europa, Estados Unidos. Lo hablábamos precisamente hoy con Ariel Umpierrez en Todo es Geopolítica. Pero antes de nada, recordarles que bueno, Brasil y Rusia habían mencionado la posibilidad de una moneda común para ese bloque. Hay países dentro del bloque que dicen, o fuentes más bien, que dicen que esto no formaría parte de la agenda de la cumbre que va a comenzar el día de mañana. Recuerden también, importantísimo, la participación de Rusia. No va a acudir de manera presencial el presidente ruso Vladimir Putin, por el motivo que ya saben y que les hemos repetido aquí en varias ocasiones, y es que si pisa suelo sudafricano podría ser detenido por esa orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional, así que va a acudir en su lugar Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Pero eso sí, Vladimir Putin podría también hacer algún tipo de intervención, pero eso sí, de manera virtual. Por otra parte, nos vamos hasta Ucrania porque hoy, en términos de la guerra, lo más importante ha sido lo que ha ocurrido en el día de ayer, domingo. Una de las principales noticias del fin de semana, ya lo saben, ha sido que Dinamarca y Países Bajos han anunciado que van a mandar 42 cazas, 42 F-16 fabricados en Estados Unidos a Ucrania. Ya saben que Estados Unidos dio su visto bueno para que pudieran enviarse estos cazas, estos aviones de combate a Ucrania. De momento, Dinamarca y Países Bajos, países que, por cierto, en los últimos días ha visitado Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ahora dicen que van a mandar esos cazas F-16 a Ucrania. ¿Qué se dice por ambas partes? Por parte de Rusia y por parte de Ucrania. Bueno, pues Zelensky, por su parte, dice que el envío de cazas F-16 asegura que Ucrania va a ganar la guerra. Dice que esa promesa le ha hecho confiar en que Ucrania podría poner fin a la invasión de Rusia sobre su país. Recuerden que bueno, el anuncio llegó el día de ayer, domingo. Son 6 los primeros aviones de combate, los cazas F-16, que se van a mandar a Ucrania y se van a hacer
aproximadamente en torno al Año Nuevo. Y lo que ha dicho Zelensky hoy, por cierto, ante miles de personas que se han congregado frente al Parlamento danés, ha dicho que confían en que Rusia va a perder esta guerra. Bueno, también hay que recordar que desde Rusia dicen todo lo contrario. Creen que el envío de estos cazas va a agravar todavía más el conflicto, que podría empeorarlo todavía más. Desde Dinamarca también se cubren un poco las espaldas diciendo que simplemente los mandan para que puedan servir como manera de defenderse a Ucrania, para la defensa propia. Dicen que exclusivamente el objetivo es que se utilicen dentro del territorio ucraniano, por lo tanto, para atacar a las fuerzas rusas que entren en el territorio ucraniano. Pero eso sí, desde Ucrania, hoy dicen que parece que no les basta con los cazas de Países Bajos y Dinamarca. Recuerden que son 42. Pues mucha atención, porque dice Ucrania, lo dicen desde el propio país, que necesitarían 128 cazas para poder reemplazar su flota antigua, solo para reemplazarla, no para aumentarla, nada de eso, solo para reemplazarla. Lo ha dicho el portavoz de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ha cifrado en 128, como les digo, el número de aviones de combate necesarios para reemplazar con garantía esa antigua flota heredada de la etapa soviética. Ha situado esta cifra en base también a esos 42 aviones que dice Dinamarca y Países Bajos que van a enviar a Ucrania a principios más bien del próximo año 2024, pero no ha descartado, eso sí, que pueda producirse cambios en esta cifra, en este número de aviones de combate que necesitaría Ucrania. Pero eso sí, dice que son seguro más de 100 los aviones que necesitarían para lograr el control total de los cielos ucranianos y también para responder a los diferentes desafíos y objetivos que vayan surgiendo. Desde Ucrania nos vamos, porque es verdad que en el día de hoy también ha habido más cuestiones. Por ejemplo, ya lo saben, esos drones derribados en suelo ruso, directamente en la capital rusa, en Moscú. Uno de ellos habría caído cerca de la vivienda, del domicilio de la directora de Russia Today, uno de los periódicos, uno de los medios rusos que más se vinculan, que más cercanos estarían al Kremlin. Desde Rusia culpan a Ucrania, dicen que son drones de origen ucraniano. De momento no sabemos más. Pero más allá de Ucrania, más allá de Rusia, nos vamos al otro lado, a Asia, porque allí continúa la tensión entre las Coreas y también con Estados Unidos. El líder norcoreano Kim Jong-un ha supervisado una prueba de misiles de cruceros estratégicos en la jornada de hoy, según la agencia de noticias estatal KCNA. Mientras tanto, Corea del Sur y Estados Unidos han iniciado ejercicios militares anuales que Pyongyang considera un ensayo de la guerra. Kim Jong-un, por cierto, ha visitado una flota naval estacionada en la costa este para supervisar la prueba a bordo de un buque de guerra. Mientras tanto, más cuestiones en Italia, por cierto. Aquí ya terminamos con este repaso de las noticias del día. Clave también lo que sucede respecto a su economía. Ya saben que se ha contraído de manera inesperada, pero ojo porque parece que le puede salir caro a Giorgia Meloni las promesas que ha hecho durante la campaña. El gobierno italiano podría tener que aumentar los objetivos de déficit para poder pagar esas bajadas de impuestos que habría prometido la primera ministra. Así lo aseguran varias fuentes conocedoras del asunto que han hablado con Bloomberg y creen que es posible que Italia deba reducir el exceso de gasto a un ritmo más lento de lo planeado para pagar las promesas de campaña, entre ellas recortes de impuestos, de asistencia social, después también de que la economía se haya contraído, como digo, de manera inesperada. Dicen desde Bloomberg que el espacio fiscal adicional podría provenir de revisar al alza sus pronósticos de déficit del 4,5% del PIB para este año y del 3,7% para 2024, eso según fuentes de Bloomberg, y estas son algunas de las principales noticias de la jornada, sobre todo mirando a la cumbre de los BRICS, también a lo ocurrido con esos F-16, por supuesto también con respecto a esos drones que habría derribado Rusia y que dice que son ucranianos. Y si miramos en términos económicos, dato del día, IPP de Alemania, caída espectacular del 6%, deflación clara en términos mayoristas. La gran pregunta es si eso se va a trasladar temprano al IPC, a la inflación al consumidor. Hasta aquí las noticias del día de hoy, 21 de agosto.